lo hace Dios solamente. Entonces, gloria a Dios por la agüita que, como dice nuestro hermano, aunque a veces, ¿verdad?, mucha gente reniega, ¿verdad?, pero es una bendición de parte de Dios. Y es que cada vez que llueve, acuérdese de algo, Dios se está acordando de nosotros. Amén. Vamos a ir al mensaje de esta mañana, hermano, el cual le hemos titulado Jesús en el desierto de la prueba. Jesús en el desierto de la prueba. Y vamos a estar, hermanos, en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 5, del 12 al 21. Carta a los Romanos, capítulo 5, del 12 al 21. Cuando lo tengan todos, indíquenlo con un amén. Romanos 12, 5. No, 5, 12. Romanos 5, 12 al 21. Era al revés, sí, al revés. Capítulo 5, 12 al 21. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado y en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y por el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así porque como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Padre eterno, para darte gracias por las bendiciones que nos das, por la oportunidad de estar una vez más en tu casa de oración, Señor. Bendice este mensaje, tu palabra, que sabemos que no volverá vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿verdad? Podríamos, si podríamos hacernos una pregunta, ¿qué tiene que ver esta parte de la carta a los Romanos con el mensaje de esta mañana cuando le hemos titulado Jesús en el desierto de la prueba? Pero si analizamos el mensaje y lo que queremos hablar esta mañana es que vamos a ver, hermano, cómo Jesús tuvo que enfrentar
tantas cosas para que lograr el propósito por el cual Él había venido a este mundo. Porque Él le dijo a aquellos fariseos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, hermano, había sido inmolado, según la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, desde la fundación del mundo. En otras palabras, hermano, antes de que el hombre existiera, antes de que Dios hubiera, hermano, preparado esta humanidad a través, ¿verdad?, constituido al hombre y a la mujer en este mundo, Dios había preparado un plan celestial para la salvación de los hombres. Ya una creación le había fallado, los ángeles en el cielo se habían rebelado contra Dios, siguieron la voz de aquel ángel, de aquel querubín que pecó contra Dios, quiso levantar un golpe de estado contra su creador, acarreando a través de la desobediencia el pecado sobre los seres celestiales. Y tuvieron que ser desechados del lugar celestial, porque allá donde habita Dios es un lugar santo. Ahí no existe el pecado, ahí no existe la maldad, ahí no existe, hermano, nada de esto, aunque sí lo hay, porque hay mucha gente que se pregunta, dice, bueno, si no existía el pecado, ¿cómo el diablo pecó? No, eso siempre, el mal siempre ha existido, simplemente que es decisión nuestra. ¿Qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida? No es que Dios decida por nosotros, somos nosotros. Él le dijo al pueblo de Israel, aquí está la bendición, aquí está la maldición, tú decides qué es lo que quieres. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, nadie más. No podemos decir, como mucha gente que se le pregunta, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Y ellos dicen, a donde Dios quiera. Y no es así, porque Dios proveyó a nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso proveyó el Señor a Jesús, para que todos tengamos la salvación y la vida eterna. Él de ninguna manera quiere castigarnos, Él de ninguna manera quiere mandarnos a la condenación eterna. Por eso, hermano, proveyó el cordero inmolado, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y ese es Jesucristo. Ahora, hermano, Pablo habla a través de una dispensación en la cual estamos viviendo, la cual costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la gracia. Pablo diciéndole también a los efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, nada podemos hacer nosotros. En ninguna manera podríamos nosotros lograr la salvación, porque la salvación costó un alto precio, aunque muchas veces hemos predicado y enseñado que es gratis. Sí, es gratis para nosotros, pero costó un alto precio, costó la muerte de Jesús. Y vaya que muerte, hermano, la muerte del Rey de Reyes y Señor de Señores, que siendo, hermano, el Rey no escatimó su riqueza en gloria. Y vino a morir por nuestros pecados, y vino a morir por nuestros delitos y pecados. Pero, hermano, Jesús, como Él, aunque era divino, también era parte humana, ¿verdad? Tenemos que creer que Jesús era carne, igual que nosotros. Porque dijo el apóstol Juan en su primera carta, que aquel que niegue que Jesús vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. Jesús vino en carne, era tan humano como nosotros. Era un ser humano, nació de una mujer, hermano, para venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. Conocemos la historia. Dios hizo al hombre perfectamente en todos los aspectos. Dice el libro de Eclesiastés que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres. Hablando de que el hombre nunca iba a morir, ni espiritualmente ni físicamente. Pero, hermano, Dios es un Dios justo, y es lo que tenemos que entender, la justicia de Dios. Dios es un Dios justo.
Es donde, hermano, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? ¿Por qué Él les puso el árbol de la ciencia y del bien y del mal? Si Él sabía que iban a pecar. Hermano, Dios es verdad, Dios todo lo sabe. Dios sabe quién Él va a ir al cielo, quién no va a ir al cielo. Él lo sabe todo. Pero no porque nosotros, hermano, hayamos... es más, desde el momento en que nosotros entramos a conciencia, porque hay una cosa que tenemos que entender cuando nacemos a este mundo, y mientras estemos en un estado de inocencia, el niño que muere va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no está en pecado, está en el estado de inocencia. Pero cuando pasa el estado de conciencia, entonces es cuando viene el pecado. Y es cuando entonces dice Pablo, de la manera como el pecado entró por un hombre a todos los hombres, entonces por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, del momento que nacemos, hay una genética. Es como quien dice, se transmite el pecado por genética. Viene en la sangre nuestra el pecado. Ya somos pecadores por herencia, hermano. Pero el pecado se puede perdonar y se puede cubrir, porque hay una solución, hay una respuesta para eso. Y Dios, hermano, en su justicia, aunque hizo a Adán perfecto en todos los aspectos y a Eva perfecta en todos los aspectos y los puso en el huerto del Edén, ¿cómo era la perfección de Adán, hermano? Usted se puede imaginar la perfección de Adán, que él podía estar en la presencia de Dios. Mire, ni siquiera nos podemos imaginar qué hombre tan perfecto era Adán. Porque si vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta y preguntamos, bueno, Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso de la tierra, era un hombre increíblemente, ¿verdad? Podríamos decir excepcional, porque podía hablar con Dios, Dios le hablaba. Pero cuando a Moisés quiso decirle a Dios, muéstrate ante mí, muéstrate, y le dijo Dios, no puedes mirarme porque todo aquel que muera, todo aquel que me vea va a morir. En otras palabras, no estábamos, a pesar de ser el hombre tan como nosotros conocemos a Moisés a través de la palabra de Dios, hermano, Moisés no estaba en la santidad total para ver a Dios. Si Moisés hubiera visto a Dios en su totalidad, hermano, porque Dios se manifestó a él, pero dice la Biblia que solamente pudo verle la espalda, nunca su rostro, porque inmediatamente, fíjese, uno de los hombres que trajeron el arca del pacto, cuando el rey David la trajo de donde se le habían llevado los filisteos y la traían de una nueva cuenta para el lugar de donde la casa de David, hermano, donde estaba David. Dice que las vacas que lo llevaban se ladearon. Y uno de los hombres que venían ahí, ¿verdad? Quiso detener el arca del pacto para que no se cayera. ¿Y saben lo que le pasó? Inmediatamente se murió. Inmediatamente se murió porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios en este lugar. Por eso cuando hablamos de la teofanía, hablamos de que Cristo es una teofanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se reveló en Cristo para poder estar aquí entre nosotros. Dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Dios se reveló a través de Cristo y vino para estar en este mundo y para que este mundo lo conociera, porque dijo el Señor mismo, le dijo a Felipe, tanto tiempo, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, y él le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la imagen verdaderamente del Dios invisible. Cristo es la imagen. Amén. Entonces, ¿se puede usted imaginar la santidad, la perfección de Adán? Al grado de que Adán todos los días en la tarde, Dios descendía al huerto y podía platicar con Adán. Adán podía conversar con él, podía ver a Dios. Porque estaba en una perfección tremendamente. Es algo increíble, hermano. Pero Dios le había advertido a Adán,
sobre dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal. De este árbol no puedes comer, porque el día que lo comas vas a morir. Y hermano, Dios estaba poniendo en este árbol su justicia. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera puesto este árbol, el primero que le hubiera reclamado a Dios hubiera sido Satanás. Porque entonces nada le iba a pasar a Adán. Nada lo podía tocar. Era como cuando le dijo Dios, cuando le dijo Satanás a Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, temeroso del mal, apartado de todo lo malo, íntegro en todos sus caminos? ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? ¿Cómo no? ¿Cómo no te ha de bendecir Job? ¿Cómo no Job te ha de exaltar si lo has puesto un cerco alrededor de él? No lo puedo tocar, no puedo hacer nada en contra de él porque tú lo proteges. Fíjense, ya estaba ahí reclamándole a Dios por qué no podía tocar a Job. Y de la misma manera lo hubiera hecho con Adán. Oye, ¿cómo esta nueva creación la estás cuidando como si fuera, como cuando aquella verdad que tenemos a nuestros hijos que nacen de pequeños y andamos cuidándolos, que no les dé el aire, que no les dé el viento, que no, absolutamente. Y hermano, y a veces son los que más enferman. Cuando los cuidamos y los protegemos más. Y Dios no quiso hacer eso con Adán. Dios puso ese árbol y le advirtió sobre de lo que podía suceder. Porque sabía bien que Adán tenía libre decisión. Adán, a pesar de que era un hombre perfecto, era un hombre recto en todo lo que usted puede imaginarse, él tenía su libre decisión porque Dios nos crió con libre decisión. Amén. Dios crió a los ángeles con libre decisión. Escuché una vez a un predicador en la radio que los ángeles no pecaban porque ellos no tenían libre decisión. Le dije, y bueno, no le pude decir nada porque estaba en la radio, pero si me oyera ahorita, si no tuvieran libre decisión los ángeles, ninguno se hubiera rebelado contra Dios. Pero como tenían libre decisión, ellos decidieron estar del lado de Satanás y no del lado de Dios. Así, también Dios hizo al hombre con libre decisión y, hermano, con la libre decisión de decir, ¿sabes qué? No voy a comer de este árbol. Y parece que la misma historia, hermano, de Adán y de Jesús se vuelve a repetir. Por eso hablábamos de Jesús en el desierto de la prueba. Porque Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol porque el día que comas vas a morir. Y, hermano, cuando la serpiente engaña a Eva y Eva come y le da a su esposo, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y descubrieron que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Mire, se escondieron. Y Dios le habló, Dios descendió como todos los días a hablarle y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y no porque Dios no supiera. Dios quería que el hombre reconociera su falta. Dios quería que el hombre, hermano, pudiera él salir de ese escondite y revelar su pecado. Pero el hombre siempre, hasta el día de hoy, siempre encubrimos nuestras faltas. Culpamos a los demás por nuestras faltas. Eso es lo que pasa hoy. No, que le digo, Señor, fíjate cómo empieza la situación cuando Adán le responde a Dios, Señor, oí tu voz en el huerto, vi que estaba desnudo y tuve miedo. La vez pasada, hermano, cuando Adán todavía no probaba de ese árbol, él nunca tenía miedo ir a ver a Dios. Pero él sabía, ahora entre Dios y Adán se había roto una relación tan tremenda. Ya no podía Adán estar en la presencia de Dios porque Adán estaba ahora en pecado. La serpiente, hermano, que siempre ha representado a Satanás, engañó a Adán y a Eva. Y ellos cayeron en la trampa. Ellos cayeron en aquella prueba. No pasaron la prueba. Era tan simple decir que no. Pero ellos no obedecieron.
Y el pecado fue la desobediencia de Adán y de Eva. Y por causa sobre todos los hombres. Y la paga del pecado, bien escrito está, es muerte. El hombre nación para siempre si no se arrepiente. Y hermano, entonces vino Jesús, dice, por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre nos liberamos del pecado y de la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque el regalo de Dios que vino para con nosotros, aunque la paga del pecado y la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Apareció Jesús, hermano, para deshacer las obras del diablo. Apareció Jesús para venir y buscar lo que se le ha perdido, porque Él vino para liberarnos de la condenación y pagar el salario del pecado por nosotros. Pero Jesús pasa por las mismas cosas. Él era un ser divino, humano en la tierra. Pero él tenía que enfrentarse, hermano, a Satanás en ese mismo nivel de humano, como Adán. Y en el Mateo capítulo 4, hermano, vemos que dice la Biblia en el versículo 1, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que durante esa estancia duró 40 días y 40 noches, sin probar alimento, preparándose para la batalla espiritual que Jesús iba a tener. Y esta batalla espiritual, hermano, no iba a enfrentarse Jesús como divino, como Dios. Porque como Dios, hermano, Satanás sería aplastado inmediatamente, porque todas las cosas por su palabra fueron hechas. Dice Juan en su primer libro, en su evangelio, en su primera carta, todo lo que está aquí fue hecho por su palabra y para Él fue hecho. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. Y Satanás hubiese sido destruido inmediatamente por el poder de Dios ilimitado. Él es el omnipotente. No hay poder mayor, más grande que el de Dios, que todo lo puede. Pero la verdad es que Jesús iba a separar su parte divina y iba a enfrentarse a Satanás humanamente, como cualquier hombre en la tierra, porque esa era la forma en que nosotros podíamos alcanzar la vida eterna y la salvación, porque, hermano, a través de Jesús somos nosotros más que vencedores. Y Jesús va al desierto de la prueba, 40 días, 40 noches, el número 40 significa prueba. Él tuvo que prepararse humanamente para poder enfrentarse a Satanás. Y cuando él termina aquel ayuno, cuando él termina aquella preparación para enfrentarse a Satanás, vino el tentador. Porque Satanás, hermano, no respeta a nadie. Satanás, aunque él sabía que Jesús es el Hijo de Dios, él tenía que enfrentarse para destruir el plan de Dios perpetuo, que era el plan de la salvación para los hombres. Qué Dios tan maravilloso, tan grande su amor, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Mira, hermano, es un amor incomprensible. Dios amó al mundo para que nosotros, ¿verdad? Para que Él viniera y muriera por nosotros, para que a través de Él alcanzáramos lo inalcanzable humanamente posible. Y cuando vino Satanás, hermano, porque Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades, conoce nuestras debilidades. Él sabe por dónde puede pegarnos. Por eso nosotros, cuando conocemos nuestras debilidades, tenemos que, hermano, fortalecernos, porque Dios se manifiesta y se gloria en nuestras debilidades. Amén, amén. Pablo le dijo al Señor en su segunda carta, capítulo 12, hermano, él estaba pasando por un momento difícil en su vida. Y le dice al Señor, Señor, he recibido un aguijón en mi carne, el cual he rogado al Padre que me lo quite 3 veces. 3 veces le pido al Señor, líbrame de esto. Pero Él me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso entonces me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Porque no estamos solos, hermano, porque Dios está con nosotros. Y Él pelea por nosotros
para que nosotros salgamos victoriosos. Gloria a Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque por nuestra propia cuenta nosotros no pudiésemos lograrlo. Por nuestra propia voluntad no lo pudiéramos hacer, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros y prometió estar todos los días, hasta el fin del mundo. Y mientras nosotros nos mantengamos con Él, el Señor cumplirá su palabra. Amén, amén. Y Él conoce, como les digo, conoce nuestras debilidades. Y vino, sabía que Jesús había pasado 40 días y 40 noches, hermano, en ayuno. Y por tanto, lo primero que iba a venir a su vida era el hambre. El hambre. Y dice, y cuando pasó la tentación, tuvo hambre. Y vino Satanás, hermano, para enfrentarse a Jesús. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mire, qué tremendo. Le estaba pidiendo señales a Dios, a Jesús. Jesús estaba pasando por un momento difícil. Hermano, tenía hambre. ¿Y cuánta gente por hambre ha hecho tanta barbaridad y media? ¿Por qué? Porque no hay quien soporte 2, 3 días sin comer. ¿Por qué cree que la gente se viene a los Estados Unidos arriesgando su vida? ¿Por qué cree que la gente se viene caminando? Muchos vienen cruzando el mar, otros vienen cruzando el desierto, otros cruzan las montañas, los montes, hermano. Muchos han muerto en el camino, picados de una serpiente, hermano, que el coyote los ha abandonado, se les han acabado los abastecimientos en el desierto y han muerto de sed. ¿Y cuántos han perecido por querer llegar a lograr el sueño americano solo por hambre? Por hambre, hermano, mucha gente se mete a la mafia, mucha gente, a muchas mujeres se convierten en mujeres a la prostitución y tantas cosas por el hambre. Porque hay muchas mujeres que quedan solas, el esposo las abandona con los hijos y no pueden trabajar o no encuentran trabajo y terminan en esta condición por sus hijos porque tienen que darles de comer. ¿Se puede usted imaginar que aunque dice usted, ay, ¿quién aguanta el hambre? ¿Quién aguanta? Nadie aguanta el hambre, hermano. Y Jesús había pasado 40 días y 40 noches sin comer. Una tentación muy fuerte. Sin embargo, Jesús, hermano, en su humanidad reconoció, pudo darse cuenta que si Él no salía victorioso, nosotros no íbamos a salir victoriosos. Estaba en juego la salvación de la humanidad. Estaba en juego la vida eterna para miles y miles de millones de almas que se han regenerado por la vida, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba en juego. Y Jesús le responde a Satanás con sabiduría, con temor y temblor, como lo dicen por ahí algunos. No solo de pan vivirá el hombre. ¡Wow! ¿Qué diferencia hubiera sido si Adán le hubiera dicho a Eva, o Eva le hubiera dicho a Satanás, como dijo él, con que Dios te dijo que no comieras del árbol del bien, de la ciencia del mal, porque te vas a morir? Pero él te dijo que eso no es verdad, simplemente vas a ser como Dios. Y si Eva le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues eso dirás tú, pero nosotros sabemos lo que Dios dijo, y si Dios dijo que no comamos, no vamos a comer. Y Jesús, hermano, estaba pasando por la misma situación. Eva no estaba con hambre. Eva no estaba, hermano, padeciendo ninguna necesidad, porque Dios había sustentado durante el tiempo que los tuvo en el huerto del Edén. Les dio de comer todos los días. No había hambre. Y Jesús tenía hambre. Él podía haber tenido una excusa delante de Dios. Señor, es que no lo logré porque tenía hambre. Sin embargo, hermano, Jesús pensó en usted y en mí. Amén, amén. Pensó en la humanidad. Como alguien dijo una vez, como le dijeron a aquellos hombres que estaban en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos. Él se pudo haber bajado de la cruz. Él pudo haber, hermano, pasado por no pasar por todo lo que pasó. Sin embargo, lo hizo por amor a nosotros, para que usted y yo alcanzáramos la vida eterna.
Y pudo a través de su palabra, porque le dijo, escrito está. Y si usted quiere vencer la tentación y usted quiere vencer al enemigo, recuerde, la palabra es muy importante en nuestras vidas. El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué dice de Oseas capítulo 4, versículo 6? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ayuda a poder nosotros rechazar las obras del enemigo y los dardos de Satanás que vienen fuertemente contra nosotros. Escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, amén. Después de eso, hermano, dice que lo llevó a una montaña muy alta. Y le dijo, mira, los reinos de este mundo, todo me pertenece. Pero si tú me adoras, yo te lo voy a dar a ti. Yo te voy a dar todo esto que me pertenece a mí. ¿Quién te lo dio, Satanás? Si Jehová dijo a través de los profetas, mía es la tierra, el cielo y lo que en él abunda, el oro y la plata, todo es mío. Todo le pertenece a Dios. Que Satanás se haya apropiado de lo que no le pertenece. Hermano, ¿cómo él le iba a dar los reinos y todas las cosas de este mundo cuando todo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén, amén. Amén. Pero le estaba tratando de arruinar la vida a Jesús a través del poder. Porque, ¿sabe una cosa, hermano? El hombre lo que más desea en este mundo es el poder. ¿Por qué cree que hay tantos problemas en este mundo en cuestión de que todos queremos ser los líderes? Cada quien quiere ser el líder del mundo, que de Estados Unidos, que de Rusia, que todo. La gente pelea por el poder. Pero Satanás se equivocó con Jesús. Él no necesitaba el poder, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Amén, amén. Y Jesús le dijo Satanás, te voy a dar esto si postrado me adorares. Y le vuelve a responder Jesús con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él se la honra y la gloria, hermano. Amén, amén. Porque Jesús se plantó firme y dijo, ¿sabes qué? Tú no mereces la adoración. Tú no eres Dios. Solo Dios merece la ser adorado. Y por último lo llevó al pináculo del templo, hermano. Y le citó la palabra de Dios. Porque hoy, hermano, muchos creyentes han desertado, han apostatado de la fe simplemente por trastornar la palabra de Dios. Porque qué importante es tener el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos instruya en cuanto a la palabra de Dios. Y hay mucha gente que se hace pastor, evangelista, profeta, apóstol sin tener el Espíritu Santo y tuercen la palabra de Dios. Y todo es obra de Satanás. Para desviar, dijo el Señor, por si fuera posible, a los escogidos. Por eso nosotros tenemos que estar bien alertas, los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos. ¿Para qué, hermano? Para no ser engañados en estos momentos, en los tiempos que estamos viviendo. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y Satanás desvía al corazón de los hombres y a través de la misma palabra de Dios, pero torciéndola. Y Satanás quiso hacer esto con Jesús, con el autor de la palabra de Dios. Y vino y le dijo, mira, lánzate de este templo. Y esto, lo que él le cita, está en el Salmo 91. Y escrito está, le dijo Satanás, a sus ángeles mandará y te va a guardar y nada te va a pasar. Pero nunca dice la Biblia que te avientes desde arriba de un templo y el Señor te va a guardar. Como muchos hermanos equivocan la palabra de Dios y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermano, y en plena nevada salen con una camisita de tirantes y en short, pantalón corto, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se mueren por su necedad. Sí, hermano, se mueren. ¿Por qué? Porque nunca dijo Dios eso. Nunca dijo Dios, a ver, súbete allá al Pilot Stadium,
al Empire Stadium de allá y aviéntate, porque el Señor va a mandar tus ángeles y te va a guardar y vas a caer como si vinieras en paracaídas. Mentira del diablo. Eso jamás. Lo estaba cambiando, lo estaba trastornando, lo estaba, hermano, para que Jesús dijera, sí, ok, no voy a entrar, sí, chulo, cómo no. Y eso es a lo que ahorita está viviendo, hermano. Por eso tenemos que estar bien alertas, bien cuidadosos de la palabra que se nos está enseñando para saber lo que es bueno y lo que es malo, y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y Jesús fue sabio al responderle y decirle, mira, Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Porque hay veces, hermano, que aunque nosotros queramos hacer algo que parece ser bueno, si Dios no está a favor de lo que queremos hacer, hermano, Dios no va con nosotros. Por eso aquel que decía que iba en la carretera a más de 80 millas por hora, le dijo el hermano, y un hermano con él, le dijo, hermano, oiga, hermano, va muy recio. Dijo, hermano, Cristo va conmigo. Cristo va conmigo. Y le subía más, hermano, va muy recio. Cristo va conmigo, hermano. Digo, pues yo creo que ya se bajó porque viene la patrulla atrás de usted. Entonces, hermano, es una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Verdad? El Señor me va a mandar con los ángeles y me va a cuidar, voy a pasar invisible por aquí. No, hermano. Tenemos que respetar el límite. Tenemos que respetar el límite y tenemos que respetar las reglas de tránsito, porque eso nos ayuda para que vivamos en esta carretera donde andamos. Amén. Entonces, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Amén. Y cuando, hermano, Jesús terminó de pasar esta prueba, dice la Biblia que Satanás se fue, pero no se fue por mucho tiempo. Lucas capítulo 4, versículo 13 dice, y se fue y lo dejó por un tiempo, porque ese es cabezón. Yo le digo, estaba platicando ayer con alguien, le digo, es que Satanás está endemoniado. Y ese va a seguir insistiendo. Nunca hermano, si hoy usted este día tuvo una lucha, una batalla, una prueba, en la noche usted dice, ay, me voy a dormir, ya descansé y me libré de este día, de esta batalla. Mañana viene otra. Pero la Biblia dice que, hermano, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que cada mañana el Señor está con nosotros todos los días. Amén, amén. Y Él prometió protegernos. Jesús pasó la prueba del desierto. ¿Y saben por qué? Para que nosotros ahora seamos a través de Él más que vencedores. Verdaderamente es una victoria, hermano. Una victoria la cual nosotros tenemos a través de Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede pagar, por muy perfecto y íntegro que viva en este mundo, nadie puede salvarse a sí mismo. Amén. Fíjese, Dios le dijo a Satanás de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso, apartado del mal, íntegro en todos sus caminos? Miren qué testimonio de Dios de este hombre Job. Pero Job, a pesar de todo lo que él era, él mismo dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job necesitaba un Redentor. Y ese era Jesús, en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué usted cree? Y la iglesia, muchas iglesias, especialmente la iglesia católica, que todo el tiempo están dando una recitación sobre María, y no se dan cuenta de lo que están diciendo. Cuando dicen, Dios te salve María. Porque María también necesitaba la salvación de Jesús. Amén, amén. Dios te salve María. Y si la gente se diera cuenta de esto, se diera cuenta que nada puede salvar, María no puede salvar, Juan no puede salvar, hermano, ninguno de los hombres, por muy espirituales que hayan sido, pueden dar por nosotros o pudieron dar por nosotros su vida y salvarnos.
pero Cristo sí. Cristo siendo Él, hermano, ¿verdad? El único Cordero que quita el pecado delante de Dios y para con los hombres, se presentó una sola vez como su sacrificio de una sola vez, desde ahora y para siempre. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Venir a Cristo. Amén. Y aunque avivamos, hermano, nosotros con nuestras debilidades, después de venir a Cristo, la diferencia es que ahora tenemos a Cristo. Y con Cristo estamos, dijo el apóstol Pablo, juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, dijo Pablo, pero Cristo vive en mí. Y esa es la diferencia. Así que si usted un día muere y usted le abren va al cielo y le abren las puertas y el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra le dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No va a ser porque era usted el mejor, sino porque Cristo lo hizo por nosotros, hermano. Amén. Porque Él lo hizo por usted y por mí. Por eso, en este día, en este tiempo de acción de gracias, dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. A Él se la honra y la gloria por siempre. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por todo lo que has hecho a través de tu Hijo amado, Señor, que derramó su sangre perfecta para venir y dar su vida por nuestros pecados, para que nosotros a través de Él pudiésemos alcanzar eso que es la vida eterna, lo que nadie pudo alcanzar, lo que nadie nos podía dar, no lo dio Jesús. Por eso esta mañana agradecemos, Señor, por tu sacrificio. Te agradecemos por tu vida que diste, tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, dándonos la bendición a todos y cada uno de los que estamos hoy en este lugar. Y no solo a nosotros, sino al mundo entero, si buscas de ti, Señor. Gracias, Padre, por perdón de nuestros pecados, por librarnos de todo mal, por guardarnos en todo tiempo, Señor. Ahora te pedimos que nos despidas en paz, mas no de tu presencia, porque en ella queremos continuar. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga.